Un, dos, tres, probando. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, profe, sí te escucho. Bueno, ¿qué pasa? Fuerte y claro. Parte claro, así como dicen. Bueno, muy bien. Entonces, hay una cosa bien interesante que sí, sobre lo que tiene que ver en la parte de lo que es los contratos de trabajo y lo que pasó con el COVID, ¿cierto? Que muchas cosas cambiaron y la gente pues no se dio, pues no tuvo, ¿cómo se dice? Presente lo que podía llegar a suceder en algún momento determinado, ¿no? Sí, señor. Con eso, por ejemplo, hay una conferencia bien interesante, ¿cierto?, que trata sobre todo ese tema y que muchas personas en su momento, muchas personas en su momento pensaron que no les iba a tocar nada de eso, ¿cierto?, que sino que simplemente iba a continuar y resulta que todo nos ha cambiado, ¿no? Entonces, hay ya, espérate, ¿estás viendo mi pantalla, no? ¿Ya estás viendo mi pantalla? No, profe. Ya, ahora sí. El Ok. COVID-19 y su fuerza mayor en los contratos. La fuerza mayor en los contratos, ¿listo? Entonces, recuerde que básicamente nosotros en la parte de legislación también hablamos todo lo que tiene que ver con esos, lo que son esos contratos, ¿cierto? Cuáles son las causales, decíamos que fundamentalmente se estaba trabajando en lo que tiene que ver con regular las relaciones entre individuos, ¿cierto? Como yo no. Sí, señor. Y entre patronos con trabajadores y con grupos, ¿cierto? Entonces, hay un individual y colectiva, ¿no? Ojo a esto, me dice si escuchas bien. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Estamos dando bienvenida a otra sesión de las videoconferencias conjuntas de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Sí estás escuchando bien? Sí, señor, profe, se escucha bien. Ok. En su dirección de posgrado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, la Escuela de Derecho, junto con Universitas Fundación. Universitas está y hoy tenemos un tema súper interesante. Creo que esta pandemia ha movido las bases de toda la sociedad moderna. Muchas relaciones comerciales, muchas relaciones civiles que existen, que están instauradas, de alguna manera se encuentran desacomodadas. El pacta sunt servanda o cumplir el contrato conforme fue acordado, hoy es un tema. De alguna manera nadie se pensaba que podía ese contrato, esa relación contractual preexistente, cómo va a verse configurada o reconfigurada en este escenario COVID-19 o un escenario post-COVID-19. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con todos esos contratos que suscribimos con anterioridad al COVID-19 y que capaz nunca pudieron plantearse este escenario o difícilmente pudieron plantearse este escenario? ¿Cómo quedarían afectadas por esta pandemia? Verdaderamente que esto es un rompecabezas y tenemos que hacernos de la mano de un experto. Entonces, empezamos a revisar quién ha trabajado minuciosamente y apareció el nombre de Geraldine Pinto Oliver, que es una profesora
pero antes que todo es una UCAVista. Yo me siento súper conectada con mi Universidad Católica Andrés Bello y aquí quiero que sea esta videoconferencia. Es una UCAVista 100% y además ha tenido una sólida preparación de posgrado en diversas universidades italianas, en la Università di Roma Tor Vergata o la Sapienza o la Escuela Superior de Santa Ana, que me acaba de validar ella que está en el top de la escuela italiana de Derecho. Y su actividad docente es absolutamente impresionante. Desde su etapa como profesora, tanto en la Católica o en la Universidad Central, donde hoy está, pero también en la Universidad Metropolitana, pero experiencias también en universidades, clases en universidades italianas o en la Universidad Pontificia Católica de Perú. De manera que es un lujo verdadero que en este tema tan complicado tengamos una guía tan cierta. Entonces tiene una actividad de consultoría y de litigio bien importante sobre unos sectores bien vitales. De manera que creo que vamos a conversar con la persona adecuada sobre el tema. Pero antes de iniciar esa conversación, recordemos unas pequeñas reglas. Seguro vas a tener muchas dudas, seguro en el curso de intervención se te van a presentar ganas de intervenir. De manera que todas esas dudas, comentarios que se te generen, nos encanta recibirlas. ¿Dónde? En la sección comentarios de nuestra aula virtual. Pero como retransmitimos en YouTube, en el canal YouTube de Universita, entonces allí también puedes hacer las preguntas. Y no te preocupes, la profesora la contestará con todo el cariño y afecto del mundo. Entonces, recuerda no compartir pantalla y mantener tu micrófono en silencio. Salvo esas pequeñas reglas, creo que esta conversación está diseñada para ser súper interesante. Entonces, Geraldine, no te quito más tiempo y un gusto tenerte aquí. Toda la audiencia, tanto de Universitas como de la Universidad Católica, está atenta a tus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Julio Alejandro. Bueno, es para mí un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación de Universitas Fundación y de mi alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. El tema que me han propuesto debatir y compartir con ustedes es de gran actualidad y es efectivamente el COVID-19 y la fuerza mayor en los contratos. La fuerza mayor es una causa de exoneración de responsabilidad. En esta videoconferencia yo me referiré a ella únicamente como causa eximente de responsabilidad por incumplimiento del contrato. Como todos sabemos, los contratos son de obligatorio cumplimiento en virtud de la fuerza o el carácter obligatorio del contrato. De allí que si una parte incumple con su obligación contractual, podría ser constreñida al cumplimiento de dicha obligación, si ello es posible, y queda obligada a pagar los daños que deriven de ese incumplimiento. Sin embargo, el deudor se exonera de responsabilidad cuando el incumplimiento no le es imputable, porque es ocasionado por una causa extraña no imputable, entre las cuales se incluye la fuerza mayor. En presencia de la fuerza mayor y de las demás causas extrañas no imputables, no se cumplen con todos los requisitos de la responsabilidad contractual, que como todos sabemos son 4. En primer lugar, incumplimiento de la obligación contractual, donde se incluye también el retardo en el cumplimiento. En segundo lugar, la imputabilidad del incumplimiento al deudor. En tercer lugar, que de ese incumplimiento resulten daños. Y por último, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños. Cuando estamos en presencia de la fuerza mayor y de las demás causas extrañas no imputables, se interrumpe o se elimina la relación de causalidad y además el incumplimiento no es imputable al deudor. La fuerza mayor no es la única
causa extraña no imputable en nuestros ordenamientos jurídicos del civil law y en particular me refiero a los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. También podemos encontrar el hecho del tercero, el hecho del príncipe o conforme a una terminología más contemporánea, los actos de autoridad y el caso fortuito, cuya diferenciación respecto a la fuerza mayor ha perdido relevancia práctica, por lo que caso fortuito y fuerza mayor son considerados sinónimos en la mayor parte de estos ordenamientos jurídicos, o el caso fortuito ha sido absorbido por la fuerza mayor en los más recientes instrumentos de armonización del derecho e incluso en la reciente reforma del Código Civil francés. En todo caso, para eximir de responsabilidad causas extrañas no imputables, incluyendo la fuerza mayor, deben cumplir con los elementos de la fuerza mayor, a saber, imprevisible, irresistible, exterior y además deben impedir el cumplimiento de la obligación. De allí que la fuerza mayor se defina como cualquier hecho imprevisible, irresistible, que está fuera del control del deudor y que impide el cumplimiento de la obligación. En estos términos ha sido recogida la definición de la fuerza mayor por el proyecto de Código Marco de las Obligaciones para América Latina, predispuesto por el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, GADAL. Y esta definición recoge los elementos comunes de los países que se encuentran representados en este grupo. Espero que no me falle la memoria y me refiero a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, México, Nicaragua, Venezuela y Uruguay. Entonces, esta definición recoge en buena medida la noción de fuerza mayor en los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Y además, mutatis mutandis, recoge distintos elementos de la definición de fuerza mayor de los principios de unidad, entre otros instrumentos de soft law. Veamos en qué consisten cada uno de estos elementos. Imprevisible. Imprevisible se refiere a que la ocurrencia del hecho no podía preverse en el momento de la celebración del contrato. Es un elemento que va a ser fundamental en la determinación si el COVID es o no fuerza mayor. No se trata simplemente de que no fue previsto en el contrato. No podía preverse. Porque si hubiese podido ser previsto, las partes debían preverlo, actuando conforme a la diligencia. Por ello, para determinar si un hecho es o no imprevisible, el juez o el árbitro tomarán en cuenta criterios objetivos sobre normalidad, anormalidad del hecho o el evento y frecuencia, así como tomarán en cuenta el estándar de diligencia aplicable en el contrato en general. En segundo lugar, irresistible o inevitable según la terminología adoptada en algunos ordenamientos jurídicos. Irresistible o inevitable significa que la ocurrencia del hecho y más específicamente sus efectos no pueden evitarse. En otras palabras, es insuperable, no podemos contrarrestarlo. En tercer lugar, exterior. Exterior significa que el hecho debe estar fuera de la esfera del control del deudor. Y la esfera de control del deudor abarca tanto las personas como los bienes por los cuales debe responder el deudor. Aspecto muy importante respecto a la responsabilidad, por ejemplo, del principal por el hecho de los dependientes o en el caso de las subcontrataciones también. Y por último, imposibilidad de cumplimiento. Significa que la obligación no puede cumplirse por el acaecimiento del hecho.
denota la relación de causalidad entre el hecho o evento de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento. Fíjense bien que la obligación se vuelve de imposible cumplimiento, porque si la obligación era imposible de cumplirse al inicio, en el momento de la celebración del contrato, el contrato sería nulo por imposibilidad del objeto. Por lo tanto, se trata de una imposibilidad sobrevenida. Este elemento es fundamental en el tema que nos ocupa, porque precisamente la imposibilidad de cumplimiento es lo que va a permitir determinar si estamos en el ámbito de la fuerza mayor o si nos pudiéramos encontrar en el ámbito de la imprevisión o la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación para los ordenamientos que usan esa expresión o en el ámbito de las llamadas cláusulas hardship. Y además, como veremos en unos instantes, la imposibilidad de cumplimiento es lo que nos va a permitir determinar la extensión de los efectos de la fuerza mayor. Ahora, ya que conocemos los elementos de la fuerza mayor, pasemos a determinar o a tratar de determinar si el COVID constituye o no fuerza mayor. Y para responder a esa pregunta tendremos que analizar en cada caso si el COVID cumple o no con esos elementos que acabo de citar. Pero preliminarmente tendríamos que preguntarnos qué es lo que impide el cumplimiento de su obligación. El COVID-19, que como sabemos es un tipo de coronavirus y la enfermedad infecciosa que se produce por ese coronavirus, y por lo tanto estamos en el ámbito de la fuerza mayor, o, lo más probable, si lo que produce nuestra imposibilidad de cumplimiento son las medidas adoptadas por el gobierno a que se refiera para prevenir, contener o combatir el COVID-19. Pues se trata de las medidas, estamos en el ámbito del hecho del príncipe, que también es una causa extraña no imputable que exonera de responsabilidad por incumplimiento. Y como causa extraña no imputable, el hecho del príncipe debe cumplir también con los precitados elementos de la fuerza mayor. Pero adicionalmente, el hecho del príncipe requiere que la actuación de la autoridad sea regular. Entonces, bien sea COVID o bien sean las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia, la enfermedad, analicemos si se cumplen con los elementos. Y esos elementos se tienen que analizar caso por caso. El primer elemento, lo acabo de señalar, imprevisible. En principio, tanto el COVID-19 como las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para prevenir, contener y combatir el COVID deberían ser imprevisibles, atendiendo al carácter extraordinario e infrecuente de la pandemia que nos está afectando a todos. Ciertamente no faltará quien considere que el COVID-19 era previsible a la luz de las pandemias y las epidemias más recientes como el SARS, el H1N1, el ébola y la gripe aviar, entre otros. Pero sin lugar a dudas, la pandemia que nos aflige en este momento supera en impacto todas las anteriores que he nombrado. Bien sabemos, según los datos que nos ofrece la Johns Hopkins University, que en este momento tenemos más de 187 países afectados y un número muy importante de víctimas, tanto como contagiados como personas que han perdido la vida por la enfermedad. Y además de ello, el impacto que ha tenido el COVID-19 respecto a las actividades que pudieran relacionarse con el cumplimiento del contrato es indudablemente sin precedentes. Sin embargo, como he señalado, tenemos que analizar si era previsible o no en el momento de la celebración del contrato. Por lo tanto, será fundamental la fecha de celebración del contrato y algunos eventos
y fechas claves a partir de que China notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de casos de neumonía en Wuhan el 31 de diciembre del 2019. Entonces, tomando en cuenta esos acontecimientos, pudiésemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos los contratos celebrados antes del 2020, sin lugar a dudas, estamos frente a un hecho imprevisible y muy probablemente en todos los contratos celebrados en enero, porque si analizamos los eventos que fueron acaeciendo de manera muy rápida durante esos periodos, vemos que en la primera mitad de enero únicamente se había propagado el virus en un país fuera de China. Y además apenas se estaba confirmando la transmisión del virus entre humanos. Solamente el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el brote de salud pública de importancia internacional. Por lo que el debate respecto a los contratos del 2019 y enero pareciera quedar claro que es un hecho imprevisible. Más problemáticos van a ser los contratos celebrados en febrero y sobre todo en marzo, donde la Organización Mundial de la Salud ya había declarado la pandemia y muchos países ya habían adoptado medidas o ya había aparecido el paciente 0, el paciente 1 o había comenzado a propagarse el brote en esos países. En todo caso, se debe analizar, como he indicado, caso por caso. Irresistible debe tomarse en cuenta si la prestación objeto de la obligación se encuentra entre las actividades que son permitidas o no conforme a las medidas que hayan sido adoptadas, si se puede superar o no, es lo que nos va a permitir entender si efectivamente la prestación puede de todas maneras cumplirse. Y esto va a ser uno de los elementos más difíciles en la práctica. Tenemos algunas actividades que efectivamente son permitidas por las medidas que han adoptado los gobiernos. Por ejemplo, escuchaba ayer una conferencia muy interesante sobre los seguros y el transporte marítimo, pero la posibilidad de que las personas, los trabajadores lleguen ha sido insuperable en algún caso, en el caso venezolano, hasta que se suministren los salvoconductos. Entonces vamos a tener que analizar en el caso concreto si los efectos del COVID o de las medidas adoptadas impiden el cumplimiento. Sin lugar a dudas, creo, podemos afirmar que el COVID y las medidas adoptadas son exterior, se encuentran fuera de la esfera del control del deudor. Y la imposibilidad de cumplimiento dependerá, como expliqué anteriormente, en el caso de la irresistibilidad, si en el caso concreto las actividades a las cuales se encuentra obligado el deudor pueden o no ejecutarse de todas maneras. Si se reunieran los 4 requisitos o los 4 elementos que acabo de señalar, la fuerza mayor y las demás causas extrañas de exoneración producen sus efectos. ¿Cuáles son esos efectos? En primer lugar, la exoneración de responsabilidad por incumplimiento. Siempre se va a producir la exoneración a menos que el deudor se encuentre en mora o a menos que el deudor haya asumido convencionalmente el riesgo de la fuerza mayor. Es decir, que estemos frente a un caso de regulación convencional de la responsabilidad. Y a ello me referiré en unos minutos cuando les hablaré brevemente de la cláusula de fuerza mayor. Los efectos exonerativos se producen. En cambio, eventualmente, es decir, pudieran o no producirse los efectos liberatorios. ¿Por qué digo eventualmente? Porque la liberación de la obligación no se produce en todos los casos, no es absoluta. Depende del tipo de imposibilidad que acarree la fuerza mayor. Si la imposibilidad es definitiva, se produce la liberación de la obligación.
Esta solución la encontramos claramente establecida en el Código Marco de las Obligaciones que les señalaba anteriormente, en el Código Civil francés, en nuestros ámbitos, en el Código argentino, en el Código boliviano, entre otros. Si la imposibilidad es temporal, el deudor no se libera de la obligación. Se suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se supere la imposibilidad, a menos que el acreedor pierda el interés en el cumplimiento. Y esto sucede cuando la obligación está sometido a un término esencial. Bien sea que la imposibilidad es definitiva o temporal, puede ser al mismo tiempo total o parcial. Si es parcial, el deudor se libera de forma temporal o de forma definitiva en la medida de la imposibilidad. Esos son los efectos que tendría la fuerza mayor en el contrato conforme a las reglas que están establecidas en nuestro Código Civil. Como señalé, debemos analizar caso por caso, conforme a las circunstancias del caso concreto, pero es probable que buena parte de los casos que se están presentando en este momento se configure es una imposibilidad temporal de cumplimiento y por lo tanto una suspensión de la obligación hasta que se supere esa imposibilidad y por supuesto una exoneración de los daños por retardo en el cumplimiento, es decir, mora. O probablemente el COVID-19 y las medidas que se están adoptando pudieran conllevar a una mayor onerosidad en el cumplimiento de la obligación, que solo si cumple con los requisitos de la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación en los ordenamientos donde la misma se encuentra previsto, pudiésemos estar en el ámbito de esos fenómenos jurídicos. Ahora bien, todo lo que les acabo de explicar pudiera cambiar si las partes se han establecido cláusulas donde establecen qué va a suceder en caso de incumplimiento. En esas cláusulas, el deudor puede asumir el riesgo por toda la fuerza mayor. Es decir, el deudor es responsable a todo evento, pase lo que pase, responde. Allí estaríamos frente a lo que se denomina una obligación de garantía. O el deudor pudiera asumir algunos hechos o eventos que constituyen fuerza mayor por los cuales él igualmente va a responder. O en general, las partes pudieran asignar el riesgo de incumplimiento por fuerza mayor. Y eso es lo que sucede en la cláusula de fuerza mayor, que es una cláusula que se estipula frecuentemente en los contratos de larga duración, en los contratos de suministro, en los contratos de transporte, en los contratos de ingeniería, IPC, de construcción, en general en los contratos de comercio internacional. ¿Y por qué se estipula esta cláusula en estos contratos? Por una simple razón, porque se tratan de contratos o modelos contractuales de origen angloamericano o basados en modelos de origen angloamericano. Por lo tanto, predispuestos teniendo en mente los ordenamientos de common law o por abogados juristas de common law. Y en los sistemas de common law, a diferencia del civil law, no existía una causa de exoneración de responsabilidad con carácter general como la fuerza mayor. De hecho, en el common law, frente a la rigidez de la regla del cumplimiento absoluto del contrato que conllevaba inexorablemente a la responsabilidad por incumplimiento, las partes estipulan en el contrato excusas al incumplimiento para que en caso que éste se verifique por dichos eventos, la parte queda eximida de responsabilidad. En otras palabras, asignan el riesgo del incumplimiento generalmente al co-contratante.
Estas cláusulas de excusas fueron conocidas progresivamente como fuerza mayor, inspirada a la fuerza mayor francesa, específicamente porque superaba como ámbito de aplicación a los llamados actos de Dios que mutatis mutandis corresponden a nuestros hechos de la naturaleza. De allí que en los ordenamientos de common law se preste gran atención a la redacción de las cláusulas de fuerza mayor, donde por lo general se define lo que es fuerza mayor en el contrato o los eventos y hechos que constituyen fuerza mayor en ese específico contrato y también se determinan sus efectos. En otras palabras, solo los hechos y eventos previstos en esos contratos constituirían fuerza mayor para el contrato y solo se producirían los efectos previstos en el contrato. En el civil law o en nuestra tradición romano-germánica no sería necesario prever la cláusula de fuerza mayor porque contamos en los códigos civiles con causas de exoneración o causas extrañas no imputables. Sin embargo, la cláusula se suele prever por la circulación y el éxito de la circulación de los modelos contractuales angloamericanos en el comercio internacional. Sin embargo, cuando tenemos una cláusula de fuerza mayor en el contrato, pudiera modificarse el régimen de la exoneración de responsabilidad que está previsto en nuestros códigos civiles. Por eso, frente al contrato, lo primero que ustedes deben analizar o preguntarse si tienen una cláusula de fuerza mayor. Y en segundo lugar, deben determinar cuál es el derecho aplicable al contrato, conforme a la cláusula de legislación aplicable o en su ausencia por la teoría de los vínculos más directos o más estrechos. En caso que esté prevista la cláusula de fuerza mayor, el contrato se rige por dicha cláusula y supletoriamente por el derecho aplicable, es decir, las regulaciones que están en nuestros códigos civiles latinoamericanos van a actuar de manera supletoria, porque recordemos que la fuerza mayor y las causas de exoneración de responsabilidad no son de orden público, por lo tanto, son de carácter dispositivo y las partes pueden prever otra cosa en el contrato. Si fuera el derecho venezolano que se aplica a un contrato internacional, de carácter internacional, la ley de derecho internacional privado nos lleva a tomar en cuenta normas, costumbres y principios del derecho del comercio internacional, y así nos lleva a la nueva lex mercatoria y a los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, donde además de la fuerza mayor en el artículo 7.1.7 se regula también el hardship en el artículo 6.2.2. ¿Qué pasa en América Latina con la cláusula de fuerza mayor? Pues en América Latina tenemos una heterogeneidad de cláusulas de fuerza mayor. Muchas cláusulas simplemente se limitan a reenviar o a reproducir la propia noción o los propios elementos de fuerza mayor de su ordenamiento en la cláusula. Estas cláusulas no deberían conllevar a grandes problemas interpretativos. Otras cláusulas añaden o eliminan elementos de la fuerza mayor respecto a su ordenamiento jurídico, por lo que estas cláusulas pudiesen ampliar o limitar el ámbito de la causa de exoneración prevista en su Código Civil. Es decir, pudiesen actuar como cláusulas extensivas de responsabilidad o también cláusulas exonerativas de responsabilidad en algunos supuestos. Estas pudiesen ser las cláusulas que nos traen mayor o que nos traerán mayores problemáticas en la práctica. Además, algunas cláusulas incluyen una lista de eventos, como suelen hacer los contratos de origen angloamericano, y aquí el problema será determinar el carácter enunciativo, taxativo de esa lista de eventos que se consideran fuerza mayor. Los ordenamientos
ordenamiento jurídico sea menos problemática respecto al common law, donde se tiende a una interpretación restrictiva de la lista de eventos establecida en la cláusula. Pero como he repetido a lo largo de esta conferencia, se debe analizar caso por caso conforme a la redacción de la cláusula. Además de definir la fuerza mayor o los eventos que constituyen fuerza mayor en el específico contrato, la cláusula de fuerza mayor determina los efectos de la fuerza mayor en el contrato. Generalmente, las partes regulan la exoneración de responsabilidad conforme a los requisitos sustanciales y procesales previstos en la cláusula y en la medida que prevea dicha cláusula. La mayoría de las cláusulas de fuerza mayor se enfocan en los requisitos de carácter procesal, es decir, el aviso, notificación conforme a determinadas formalidades y dentro de determinados plazos. Además de la exoneración, las cláusulas suelen regular lo que yo denomino la vigencia del contrato, porque la cláusula abarca todo lo relativo a la suspensión de la obligación o de las obligaciones, a la terminación del contrato y eventualmente algunas, no todas las cláusulas de fuerza mayor regulan también la prórroga para el cumplimiento en caso de suspensión o en caso de fuerza mayor. Y por último, las cláusulas de fuerza mayor suelen regular el deber de mitigar la fuerza mayor y los efectos de la fuerza mayor, es decir, de adoptar razonables esfuerzos para superar la fuerza mayor y mitigar sus efectos. Estas son las características que definen en casi todos los contratos la cláusula de fuerza mayor. Y yo, para respetar el tiempo que me fue concedido, me detengo en este momento para permitirme a ustedes realizar las preguntas que consideren pertinentes. Gracias. Profe, genial, qué banquete de exposición. Creo que nos brinda un mapa general y estamos seguros que esto habrá despertado muchas interrogantes en la audiencia. Pero antes de comenzar con las preguntas, es fundamental dar ciertos saludos. Por ejemplo, notamos que está en nuestra sala, en nuestra aula virtual, está con nosotros el profesor James Otis Rockner, de manera que es un lujo tenerlo aquí en nuestra aula virtual de Versitas y LOCAP. También está la profesora Elvira Dupuy, de manera que agradecemos su presencia, y el profesor Carlos Huefe, que creo que está en Holanda, está bien lejos, pero bien atento a lo que está pasando en la realidad venezolana. Además, hay algunas personas que le han dispensado un saludo desde sitios muy diversos. Y aquí voy a hacer una breve muestra. Milagro Salcedo desde Barquisimeto, o Javier Escalona desde Mérida, Samuel David Morales desde Caracas, Ciro Petriciolo desde Monterrey, México. Saludos. José Luis Varela desde Mérida, Magali Espejo desde Bolivia, Emperatriz Rodríguez desde Caracas, María Gómez desde Maturín, Fátima desde Cumaná. De manera que están atentos desde los 4 puntos cardinales, están muy atentos a su explicación, estuvieron bien atentos a su explicación. Tenemos una pregunta para comenzar de alguna manera nuestras interacciones. Fátima Rodríguez, entiendo que habla desde Cumaná. Sí, desde Cumaná. Indica lo siguiente, o hace la pregunta. O sea que es solo aplicable esta cláusula desde la fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, o es aplicable desde la notificación, debe ser desde la información que hace en Wuhan, desde la zona. ¿Desde cuándo se activa un poco esta cláusula? Básicamente es la duda que tiene Fátima Rodríguez. Bueno, Fátima, muchas gracias por la pregunta, que es fundamental. El caso que está planteando Fátima, evidentemente hay una cláusula prevista en el contrato. Entonces se rige por lo establecido en la cláusula.
Las cláusulas de fuerza mayor, como señalaba antes, se señalan los requisitos procesales y también los sustanciales para que la fuerza mayor en ese contrato cumpla con sus efectos o produzca mejor sus efectos. Entonces, la mayoría de los contratos, Fátima, establecen un lapso dentro del cual deben realizar dicha notificación, o algunos de una forma más genérica señalan que la parte cuyo cumplimiento se encuentra afectado por la fuerza mayor debe realizar la notificación a la otra parte en un plazo razonable. Entonces, en este caso, si la pandemia como tal o las medidas, ya que escribes desde Cumaná, estamos en Venezuela, las medidas adoptadas por el gobierno afectan en todo el contrato, inmediatamente la parte tendrá que notificar a la otra respecto al acaecimiento de fuerza mayor, apenas afecte el cumplimiento de su contrato. Es por eso que hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, aprovechando que hay amigos desde México, Pemex declaró fuerza mayor, por ejemplo, o la FIFA declaró fuerza mayor, porque simplemente han realizado la notificación conforme al contrato a sus cocontratantes. Entonces, los eventos que señalaba yo respecto a cuando la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública, declaró pandemia, van a ser especialmente relevantes cuando no tienes una cláusula de fuerza mayor, porque en esos casos el juez o el árbitro tendrá que analizar conforme a las circunstancias del caso concreto si el hecho era previsible o no en la fecha de celebración del contrato. Es un tema muy complejo, mucho más complejo de lo que pudiera aparecer, pues en cada caso el juez o el árbitro tendrán que observar si se adoptaron medidas en el país, si hay pacientes en el país, paciente 0, paciente 1 que comienzan la propagación, o en los países confinantes del lugar de la ejecución, o aquellos países en los cuales se relaciona la ejecución del contrato. Pero si estamos frente a una cláusula, la misma cláusula va a establecer el periodo en el cual se debe realizar la notificación. Uno de los grandes problemas que existe es respecto a cuáles son las consecuencias de no realizar la notificación dentro del plazo establecido por el contrato o dentro del plazo razonable. Hay un sector, si queremos, de la doctrina que señala que se trataría de una renuncia a la fuerza mayor. Pareciera una solución muy severa. El Código Marco de las Obligaciones para América Latina adoptó como solución que se responden por los daños y perjuicios que haya ocasionado la falta o el retardo de la declaración o notificación de fuerza mayor. Gracias. Tenemos aquí un comentario. Bueno, tenemos varias preguntas. Pero, por ejemplo, Carlos Huefe responde o te saluda. Saludos, Excelente Carlos. conferencia, como siempre, Geraldine. Abrazos, Carlos. Exposición. Gracias. Omar López Márquez, desde Tampa, Florida, te manda saludos. La profesora Elvidia de Upuy. Felicitaciones, Geraldine. Excelente conferencia, muy clara y muy completa. Gracias. Y Evelyn López de Sánchez dice: saludos para todos los UCAP por parte de Evelyn López de Sánchez desde Quito, Ecuador. Promoción José Luis Aguilar Rondona, 1969. Pero vamos a una pregunta. Aquí tenemos una pregunta aquí de Juan José Figueroa. Dice: muchísimas gracias, Geraldine. Impecable. ¿Cuál es su posición en relación a la teoría de la imprevisión en el derecho venezolano? Bueno, muchísimas gracias, Juan José, querido amigo, por la pregunta. No quisiera extenderme sobre el punto porque creo que va a haber una futura conferencia sobre el tema, pero mi posición respecto a la teoría de la imprevisión en el derecho venezolano es que
sin querer reconocerla, el Tribunal Supremo de Justicia la ha reconocido, porque no ha reconocido la procedencia de la teoría de la imprevisión por falta de alegación en la oportunidad que correspondía o porque falta el cumplimiento de alguno de los requisitos de la teoría de la imprevisión. Y además señalaba anteriormente que si estamos frente a un contrato internacional al cual es aplicable el derecho venezolano, eso nos permite llegar también a todos los principios de UNIDROIT, donde no solamente está prevista la fuerza mayor, sino también está regular hardship, que nos lleva a la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación para los ordenamientos como el peruano, el brasileño, que reconocen esta solución, es un tema fundamental en este momento, porque es muy probable que muchos de los casos en los cuales no se está pudiendo realizar el cumplimiento sean en realidad de mayor dificultad en el cumplimiento. Espero haber respondido la pregunta de Juan José. Bueno, disculpa que nos fuimos por un minuto, que es raro. Tenemos un problema en la conexión. Eso nunca pasa aquí en Venezuela. Dame un minuto para nos ponernos al... Ajá. Aquí tenemos una pregunta de Luis Emilio Melo. Dice, excelente conferencia. Una pregunta. En las actuales circunstancias, ¿no sería el evento que produce las consecuencias en el contrato las medidas adoptadas por los gobiernos? ¿No sería el COVID-19 el evento que afecta el cumplimiento de los contratos? El COVID en aquellos casos en los cuales son los ciudadanos quienes adoptan las medidas. ¿Se explica? Sí. Gracias por la pregunta, Luis Emilio. Coincido en su consideración. En la mayoría de los casos, lo que va a imposibilitar o dificultar el cumplimiento son las medidas adoptadas por los gobiernos. Entonces estamos más en el ámbito, como señalaba anteriormente, del hecho del príncipe, que también en muchas cláusulas de fuerza mayor está incluido como evento de fuerza mayor, los actos o las órdenes de la autoridad. Pero también vamos a encontrar que en algunos casos ha sido la población, como estaba señalando, que independientemente de las medidas o no adoptadas en el ordenamiento jurídico, no puede cumplir o ha tomado medidas autónomamente. Lo vimos en Venezuela. Antes de que se declarara el estado de emergencia, se declaró el 13 de marzo, pero las personas adoptaron inmediatamente medidas de resguardarse en sus propias casas o inclusive de transitar con las medidas preventivas de uso de guantes y tapabocas, incluso antes de que se hubiese publicado en Gaceta Oficial esas medidas. Entonces podemos encontrar casos en los cuales es reconducible al hecho. Pero coincido con la argumentación, las consideraciones de Luis Emilio respecto a que en la mayor parte de los casos lo que está creando imposibilidad o dificultad de cumplimiento son las medidas de los ordenamientos o de los gobiernos. Gracias, profe. Y bueno, estamos reportando el ingreso a la sala. Seguramente tuvo problemas de conexión porque él estaba muy atento. Es más, yo creo que es el patrocinante número 1, el fan tuyo número 1, el profesor Ramón Escobar León. De manera que estaba ingresando a la sala, pero he estado siempre muy atento en eso y es tu admirador intelectual número 1. Chévere. Gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a avanzar con Anabela. Hace una pregunta en este sentido. En un contrato de arrendamiento local comercial vencido y cumplida la notificación del uso del derecho a prórroga legal, 2 años, actualmente se encuentra en el uso de la prórroga y vence el 31 de julio. ¿Cómo se hace en este escenario del COVID? ¿Debe hacer una entrega local en esa fecha? ¿Cómo afecta estas circunstancias? Si es que de alguna manera lo afecta. O sea, temas de arrendamiento, entrega local, y el COVID o estas causas extrañas no imputadas. ¿Desde dónde nos escribe Anabela?
No indica Anabela el sitio. Bueno, voy a responder como si el derecho aplicable fuera el venezolano, porque el tema del arrendamiento está creando bastantes problemáticas en distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, por lo que he podido seguir. Entonces, en el caso de las medidas que fueron adoptadas en Venezuela, se suspendió la obligación de pagar el canon de arrendamiento, incluso los cánones vencidos por el periodo establecido en el decreto, y además se suspendió la posibilidad de que pudiesen tomarse medidas de desalojo. Profe, ¿quitaste la conferencia? No Vamos se ahí. te... ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe, Ok. interesante. Fíjate que también esos con todos los contratos, ¿cierto? Hay que mirar muy bien ese caso de... Toma nota por ahí de 40 minutos, ¿vale? Porque si no... Dale, 40 minutos. Ujú. Es importante saber también, ¿cierto? Que todos los contratos, pues en algún momento determinado pueden tener esas cláusulas de, ¿cierto? Fuerza mayor o caso fortuito, ¿correcto? Entonces si uno comienza a mirar si era previsible o no era previsible el COVID cuando de pronto habían sucedido muchas cosas, ¿cierto? Y ya se había murmurado, establecido, si había uno documentado de que eso iba a ser como a nivel, que iba a ser de gran trascendencia, ¿no? A nivel mundial. Entonces toca mirar esa cuestión también. ¿Listo? Actívame la camarita ahí para que puedas irte al, ¿cómo se llama esto? A la pausa activa. Lo importante Profe, es, fíjate que todo esto que estamos viendo ahí, todo tiene que ver con esa parte legal, ¿no? Con la parte de lo que es el derecho laboral como tal, porque a veces uno cree que son solamente unas situaciones que las primas y todas esas cosas, pero hay muchas cosas que están vinculadas a lo que es el derecho laboral, como ese caso, esa fuerza mayor, ese caso fortuito, ¿no? Señora, me vas a preguntar algo, qué pena que no te deje hablar. sí, esas cláusulas van en todos los contratos, ¿cierto? Generalmente hay muchos contratos que la colocan, hay otros, de pronto en la parte, digamos, hay unos contratos que cuando son formas minervas, también las traen implícitas ahí, ¿no? Pero hay otros que pronto no se preocupan por eso, pero es importante también tener claro, porque eso, recuerde que ese contrato es para ambas partes, no solamente una, ¿correcto? Porque es que yo no fui a trabajar, pero ¿por qué no fui a trabajar? Porque si todos estaban en revueltas y echando piedra y tanques y toda esa cuestión, entonces ahí cómo me afecta, ¿sí? Todo ese tipo de cosas uno tienen que tener claro. Bueno, de todas maneras, dentro de 8 días nos pegamos una habladita sobre ello y a ver cómo nos va. ¿Listo? Sí, señor, profe. Bueno, entonces cualquier cosita ahí estamos charlando, que es de mal genio y nos vemos en tu estudio. Dios te bendiga. Amén, profe, igualmente. Buen fin. Bueno, buen fin de semana, ¿no? Dios te bendiga. Amén.